Buenas tardes. Vamos a seguir dentro del ciclo de conferencias que hemos estado haciendo desde el curso pasado Joan Almirall, que le llamó el Círculo de Sabiduría. Estuvimos viendo en el primero, ¿os acordáis?, en la etapa en que estábamos con todo lo que era del mundo egipcio, cómo se iba por la parte de la noche, por decirlo de alguna manera, después de la muerte, cómo volvía con Osiris. Bueno, quien no lo haya podido ver, sabéis que se grabó, y por lo tanto, buscando en el enlace que tenemos, Joan Almirall, enseguida podéis tenerlo también. En este caso, concretamente, nos habla del viaje del alma con las esferas según Hermes y Mefisto. O sea que no quiero decir nada porque tengo unas ganas de oírlo, porque estamos con unas ganas, y además con el dibujo que ya nos ha hecho aquí. Bueno, luego sabéis que cuando termine podéis hacer las preguntas que creáis convenientes. Os hemos dado también papel para que os lo podáis apuntar, que luego no nos quedemos diciendo, ay, ¿qué era lo que me había quedado que no sabía muy bien? Y no quiero en este momento pues enrollarme, que sería la palabra, para que no se haga tarde, porque hemos dado 10 minutos de aquello que dicen de gentileza, y las personas que han venido a la hora pues tampoco él ha venido buscando tiempo de donde no lo tiene, que todavía se lo agradecemos mucho más. Nos gustaría que pudieras estar mucho más con nosotros, pero lo que nos das es fantástico, o sea que muchas gracias. Ya puedes empezar. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a poder seguir tratando sobre el Círculo de la Sabiduría. El Círculo de la Sabiduría, en el Círculo de la Sabiduría vimos el viaje del alma, como explicaba Marcel, por el vientre de la diosa Nut, tal como lo explica el libro del Duat. Después hicimos un segundo viaje por los cielos, digamos, que, bueno, cuando tratamos el tema de los libros secretos de los gnósticos, no sé si os acordaréis, y hicimos un poco una representación del pleroma, del mandala, de una especie de mandala que utilizaban los gnósticos, y que era un espacio donde habían 24 vigilantes y se llegaba al núcleo. Es decir, hicimos un poco este viaje siguiendo un poco la ruta que marcaban los libros de los gnósticos egipcios, ¿no? Y entonces en aquel día también os comenté o hablamos un poco de que, claro, habíamos hecho un poco un salto y nos había faltado un elemento, una parte, que era precisamente el hermetismo. Tal vez lo que hubiéramos tenido que hacer era ver primero el hermetismo y después el diagrama gnóstico, y yo me adelanté. Lo que sucede es que el diagrama gnóstico se parece, el diagrama gnóstico se parece mucho más al libro del Duat, curiosamente, que un poco esta cosmología que veréis. Esta charla, esta conferencia o esta presentación la hicimos ya en las jornadas ibéricas, cuando hablábamos un poco del corpus hermeticum, del hermetismo y demás, ¿no? Y hablar un poco del hermetismo filosófico, que es un hermetismo muy cosmológico. La filosofía antigua, uno de los temas esenciales de la filosofía antigua, de la filosofía griega, era precisamente cómo estaba, es decir, la explicación de cómo estaba, o sea, cómo era el universo, ¿no? Bueno, esta charla tal cual como está ya grabada incluso, o sea que la habéis podido ver en los vídeos de las jornadas ibéricas. Lo que pasa es que a mí me parece esencial introducirla, o aunque sea volver sobre ello. Os diré por qué. Vamos a ver, o sea, nos vamos a acercar progresivamente hacia el uso del mandala, es decir, del mandala en Oriente. Entonces, para llegar al mandala de Oriente hemos de comprender, es decir, profundizar y comprender un poco el sentido del mandala en Oriente. Es importante ver
cómo se usaron los diagramas cosmológicos en Occidente, porque son estos diagramas cosmológicos los que viajarán a Oriente y se transformarán en Oriente, y lo harán de la mano de grupos como fueron los gnósticos y los maniqueos cuando fueron perseguidos en el imperio romano, ¿no? Es decir, el imperio cristianizado. Gnósticos y maniqueos hicieron un viaje a través de Persia y llegaron hasta la India. Y en la India, ¿qué se encontraron? Se encontraron a los budistas. Y a partir de aquí, el maniqueísmo y el budismo se encontró muchos puntos concomitantes, ¿no? Y es decir, surgió una nueva propuesta, una nueva fórmula, ¿no? Es decir, y esa fórmula es el tantra budista. Y los próximos diagramas cosmológicos que veremos serán los diagramas maniqueos y los diagramas neoplatónicos. Es decir, con esto nos quedará bastante la visión del universo que tenían los antiguos griegos, ¿no? Y los movimientos que surgieron de alguna manera del entorno de la cultura helenística, ¿no? El diagrama maniqueo veremos que está muy influenciado por la cultura persa. Y curiosamente, es decir, lo que os decía, ¿no? Es decir, de los maniqueos, los maniqueos atravesaron toda Persia y llegaron al sur de la China y al norte de la India. Y ahí muchas imágenes fueron recibidas por los budistas de la escuela Mahayana. Y de ahí surgirán mezclas muy interesantes. Por eso me parecía importante, ¿no? Tener un poco, ver un poco cómo se configura el diagrama cosmológico. En el viaje del alma por las esferas del hermetismo hay un texto que es fundamental, que es el Poimandres. El Corpus Hermeticum son distintos libros, distintos textos atribuidos a un autor misterioso, que es más bien la encarnación de una casta sacerdotal, de una escuela de sacerdotes, la escuela de sacerdotes de Totermes, y se personifica y a él se le atribuyen toda una serie de libros. Estos libros están muy influenciados por la filosofía de Platón, y entonces recoge el diagrama de Platón y de Aristóteles, es decir, el diagrama que presenta Platón en el Timeo y que después reelabora Aristóteles entre otros textos en la metafísica. Por tanto, el esquema es un esquema platónico, o sea, el esquema del diagrama cosmológico, la visión, la representación del cielo, está inspirada en Platón. Y curiosamente también en Platón, en el Timeos, nos explica cómo el alma hace un viaje a través de las esferas celestes. Aquí os he hecho un poco la representación del diagrama. Esto lo iremos viendo cuando presentemos diagramas cosmológicos o hablemos un poco de los maniqueos, del neoplatonismo, que curiosamente la tradición neoplatónica es la que cuaja en Occidente, ¿no? Es decir, y el diagrama cosmológico de neoplatónico, que es bien un mandala, lo veremos también en la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, ¿no? Es decir, y es la visión que se tuvo en Occidente hasta no hace tanto, es decir, hasta que Copérnico no reforma la visión digamos cosmológica y traslada del centro que estaba la Tierra, traslada el Sol y cambia un poco toda la ordenación de las esferas. En Occidente pensaban que el universo tenía esta configuración. Ya os he explicado un poco en qué consiste esta configuración y luego lo iremos viendo un poco a partir del texto hermético. Bien, aquí en el centro podéis ver un círculo con una cruz, la representación de la Tierra, y esa cruz representa los 4 elementos. Los 4 elementos son la Tierra y el agua, que son 2 triángulos invertidos. ¿Por qué? Porque tanto la Tierra como el agua son graves,
y caen hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, el aire y el fuego se elevan y son triángulos que miran hacia el cielo. Esto es una visión platónica y aristotélica. Aristóteles habla de esta distribución de los elementos. Pues en la esfera de la Tierra, la esfera terrestre, es donde se da el mundo elemental. Y todas las cosas están configuradas por estos 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, aire, fuego. Una vez salimos de la esfera, del círculo de la Tierra, entramos en el mundo etérico, en el mundo de la quinta esencia, en el mundo del éter. El éter era una sustancia de la cual estaban formadas las esferas celestes. Y las esferas celestes son 7. La esfera de la Luna, la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, la esfera de Marte, la esfera de Júpiter y la esfera de Saturno. Y pensad, estoy hablando de esferas homeocéntricas, es decir, con el mismo centro. El centro está en la Tierra, es este punto central de aquí, ¿no? Y todas ellas, como las muñecas rusas, ¿no? Es decir, la esfera de la Tierra la esfera de la Luna envuelve a la Tierra, la esfera de Mercurio envuelve a la Luna y todo lo que hay dentro, etcétera, ¿no? Es decir, la del Sol, la de Saturno es la más alejada de la Tierra, ¿no? Y todas ellas están unas dentro de las otras, ¿no? Y al final todas ellas están recubiertas, ¿por qué? Por el nous, por el intelecto, por el spiritus, ¿no? Es decir, la palabra nous griega se tradujo por los latinos como intellectus, pero se acerca más a una mente universal, una mente que lo abarca todo, ¿no? Es decir, el nous en realidad es el intelecto puro, ¿no? Es decir, el pensamiento divino, ¿no? Y estaría representado, o la imagen que podemos tener del pensamiento divino es la esfera, lo que llamó Hermes la octóada, la octava esfera. Y la octóada es donde están todas las estrellas, los grupos de estrellas que forman las constelaciones, y el círculo zodiacal, los 12 signos del zodíaco, ¿no? Que trazan como una especie de horizonte celeste. Y aquí vemos el horizonte real celeste, ¿no? Sería de alguna manera el horizonte, la continuación del horizonte, pero ya en las regiones celestes, ¿no? Es decir, y la eclíptica, que es el círculo zodiacal, cortaría el horizonte celeste a unos, no recuerdo exactamente los grados, Carmen, ¿tú recuerdas los grados que hay entre el horizonte y no recuerdo. Bueno, hay unos grados, ¿no? Es decir, que separan el horizonte celeste de la constelación de Cáncer, que es la más alta, la constelación del verano, ¿eh? Y la de Capricornio es la constelación más baja, respecto del horizonte celeste. La Tierra tiene su horizonte y la continuación, digamos, por el cielo, ¿vale? Y aquí vemos el eje que corta todas las esferas celestes y que de alguna manera sustenta todo este engranaje. Esta era la visión griega de los cielos. Claro, para comprender el uso del mandala o el uso del diagrama cosmológico, hay que entender que hemos de volver a esta visión del cielo, a la visión geocéntrica del cielo. Es decir, que en realidad es la visión más real si nos atenemos a lo que el hombre percibe, a lo que el ser humano percibe. Aquí veremos una imagen, o sea, aquí veremos un poco toda la descripción de los cielos y iremos así un poco más rápido porque me interesaba mucho hacer esta introducción. Pero
para que veáis, para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, si alguna vez habéis estado en medio del océano y en un punto alto, en un mástil, arriba de un mástil, ¿no? Yo imagino a los barcos griegos, ¿no? Es decir, y con su vela, y allá arriba poniendo un cesto, y estaba el vigía viendo a su alrededor. ¿Y qué veía? ¿Qué es lo que veía el vigía desde el mástil del barco? Veía un círculo de agua, un círculo perfecto de agua, como un plato de agua, ¿no? Redondo, y él estaba en el justo centro del universo, y encima la bóveda celeste como una quesera, digamos, como una esfera, una semiesfera, cubriendo ese círculo de agua, ¿no? Claro, cuando el sol se ponía y desaparecía la luz, empezaban a salir las estrellas, empezaban a cubrir todo el cielo, ¿no? Es decir, y de pronto, claro, es decir, la visión debía ser magnífica, ¿no? Es decir, la sensación de estar dentro de algo, ¿no? Es decir, de estar dentro de esta semiesfera, ¿no? De este hemisferio, ¿no? Es decir, de esta semiesfera, ¿no? Bien, pues esta es la visión que hemos de recuperar si queremos comprender el uso del mandala, ¿no? El uso del diagrama cosmológico, ¿no? De los diagramas cosmológicos. El ser humano en el justo centro del universo. Es decir, tú y yo cada uno estamos en el centro del universo. Esta era la visión que me parecía más interesante y más importante mostrar, ¿no? Es decir, porque, curiosamente, y esta visión hermética es muy interesante en este sentido, el ser humano está en el centro, aquí en el centro está el cuerpo, ¿no? Es decir, después está las esferas etéricas, ¿no? Es decir, donde veremos que cada uno de estos planetas tiene un carácter, el alma. En realidad esto era el alma. Cada planeta, cada esfera tiene una característica anímica, La Luna, Mercurio, Venus, es decir, de aquí surge todo el tema astrológico, ¿no? Es decir, obviamente la Luna es la vida, el Mercurio es la inteligencia, Venus el amor, el Sol la vitalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues bien, cada una de estas esferas intermedias que separan el cuerpo de la mente, cada una de estas esferas intermedias forman el alma, ¿no? Son de alguna manera la región astral, ¿no? Es decir, es nuestro ser astral, ¿no? Es decir, la sustancia de los astros, ¿no? Y envolviendo todo esto el intelecto en la mente universal, ¿no? Es decir, el intelecto cósmico. Pues esta es la visión del pensamiento hermético. Me he adelantado a la conferencia, ahora leeremos los textos un poco con este diagrama de fondo, ¿no? Bien, aquí tenéis una imagen, una representación de Hermes Trismegistos que está en los pavimentos de la Catedral de Siena, porque precisamente una de las cosas que sucedió fue que el Renacimiento rescató el legado hermético, ¿no? El legado hermético en realidad es Hermes Trismegistos, en realidad lo que era un colegio de sacerdotes egipcios de la tradición de Thoth, ¿no? Es decir, que empezaron a escribir textos filosóficos apoyados en las cosmologías griegas, y de aquí surge todo el texto hermético, ¿no? Es decir, el Corpus Hermeticum, que como sabéis son 18 libros que en los que, bueno, sobre todo se tratan temas de filosofía y cosmología. Hay un texto que no se incluye en el Corpus Hermeticum porque es un texto que circuló fue el único texto hermético conocido, muy valorado durante la Edad Media,
que se llamaba el Asclepios, y que era un discurso en el que Hermes habla a su discípulo Asclepios, que sabéis que Asclepios era también Hermes era el mensajero de los dioses griego, ¿no? Y Asclepio era el dios de la medicina, ¿no? Es decir, pues aquí en la, digamos, en la versión egipcia, Asclepio es discípulo, es uno de los discípulos, de los poquitos discípulos que tenía Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos tiene básicamente a 4 discípulos: Asclepios, a su hijo Tat, al rey Amón, no, a 3 discípulos, que recuerden, 3 discípulos. O sea, en realidad cuando se reúnen en el templo se reúnen 4 personas, ¿no? Es decir, estos 3 alumnos, estos 3 discípulos y Hermes. Y bien, y en el texto de Hermes Trismegistos, en el texto de Asclepio, en el discurso de Asclepios, Hermes termina así el discurso, ¿no? Te damos gracias, toda el alma y el corazón tendidos hacia ti, nombre indecible, honrado con la denominación de Dios y alabado con la de Padre, pues manifiestas a todos los seres tu amor, agraciándonos con el nous, el logos y la gnosis. El nous para que te comprendamos, el logos para que te invoquemos, la gnosis para que te reconozcamos. Nos alegramos de haber sido iluminados por tu conocimiento, nos alegramos porque, aun estando en estos cuerpos, nos has divinizado con tu conocimiento. Bien, estos 3 elementos son las 3 gracias, de alguna manera, los 3 dones que Hermes recibe del Padre, recibe de Dios que es el nous, ¿no? Y como os he dicho, el nous es la personificación del intelecto universal, de la mente universal, ¿no? Es decir, veremos cómo este nous se le revela y se le manifiesta a Hermes Trismegistos en una forma determinada. Bien, el nous aquí sería el propio Dios Padre, y el logos sería el alma, su hijo. Este texto de aquí o sea, por este texto es por el cual los renacentistas colocaron en los pavimentos de la Catedral de Siena la imagen de Hermes Trismegisto, porque lo identificaron con un profeta de ¿quién? Del Logos, del hijo del nous, porque luego este mismo esquema pasará a la teología cristiana. Nous será el Padre y Logos será el Hijo. De ahí viene todo el Evangelio de Juan sobre, en el principio estaba el Logos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el Logos es ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? El nous para que te comprendamos. El nous es el intelecto divino o el espíritu. No todos los seres humanos lo tienen, Es un poder que tiene que ser despertado. El hermetismo es una religión del pensamiento. Dios es pensamiento puro que se piensa a sí mismo. Y esta es una idea que arrastra el hermetismo precisamente de la filosofía aristotélica. El logos para que te invoquemos. El logos es la razón y la palabra también. Es el alma racional. Todos los seres humanos están dotados de alma racional y palabra para invocar a Dios. Pero no todos tienen el nous. El nous es, lo veremos, es un don del espíritu. Todo ser humano está preparado para recibir y reconocer al nous, pero tiene que ganarlo, tiene que despertar a la visión del espíritu. Y la gnosis para que te reconozcamos. La gnosis es el pensamiento divino, la sabiduría divina, el pensamiento del pensamiento que se piensa a sí mismo, los pensamientos del pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, es la expresión de la dinámica de ese pensamiento divino. En el Poimandres, Hermes explica cómo alcanzar estos 3 objetivos: el purificar el logos, despertar al espíritu y así alcanzar la gnosis, el conocimiento, ¿no? El jnana del que hablan los hindúes y los budistas, jnana y gnosis son 2 palabras que tienen la misma, una raíz muy afín. El fuego del jnana, el jnana yoga, ¿no? Es decir, es la gnosis, es el pensamiento divino.
Tras dejar los sentidos, bueno, entonces, en el Poimandres, como os decía, explica Hermes cómo alcanza el conocimiento de Poimandres, que Poimandres es el Nus. Tras dejar los sentidos como en un estado letárgico, entra en una profunda y silenciosa meditación en la que observa una impresionante figura que aparece y le llama por su nombre. Se trata del Nus, Poimandres, la inteligencia gobernadora, Aucentías dice, o podríamos decir la inteligencia del corazón, como le llamaban los egipcios. Y lo primero que le pregunta es: ¿qué quieres saber? Bien, esta es una imagen del Poimandres muy importante, que además veremos también en el Apocalipsis. En el Apocalipsis vemos al vidente del Apocalipsis, a Juan, en la isla de Patmos, aislado, tranquilo, sereno, ¿no? Es decir, y en un momento dado escucha detrás a alguien que le llama, Es decir, esta es la imagen del velo de la visión de Juan en el Apocalipsis, ¿no? Rodeado por las siete luces y el Hijo del Hombre con la espada en la boca y las siete estrellas en la mano, ¿no? La expresión de la palabra, la espada en la boca, es la palabra, la gnosis, ¿no? La sabiduría. Pues bien, esta imagen de Juan aparece también en el Poimandres de Hermes Trismegisto, y ahí lo que aparece es, bueno, es decir, él dice que Hermes se encontraba en un estado de quietud, de tranquilidad, con los sentidos en un estado como aletargado, y entonces en ese momento es cuando se le revela un ser inmenso, de unas dimensiones inmensas, que le pregunta ¿qué quiere saber? El que quiere saber es lo que propone, es la pregunta que nos formulan la gnosis, y entonces el Nus le explica a Hermes el origen y la formación del cosmos, ¿vale? Y aquí en estas imágenes que vamos a ver cómo en el hemisferio superior, ¿vale? En el hemisferio superior, o sea, es decir, de las constelaciones del círculo zodiacal hacia el centro al centro del universo, ¿no? Es decir, hacia la estrella polar, encontramos que están todas las hay todo un grupo de constelaciones, ¿vale? Que ahora iremos viendo, y por debajo del círculo zodiacal veremos otras constelaciones que son constelaciones, bueno, con formas, muchas de ellas de monstruos y demás, ¿no? Es decir, veremos cómo los cielos se reparten, ¿no? Es decir, cómo las estrellas se reparten, ¿no? Es decir, cómo las imágenes del cielo se reparten. Unas van hacia la cúspide del cielo y otras van hacia las zonas más profundas del universo. Claro, aquí tenemos una representación del alma humana y de la conciencia humana, ¿no? Es decir, la conciencia del sueño, el subconsciente, y la conciencia donde se despiertan las grandes ideas, la conciencia de la vigilia. Y este reparto de alguna manera de espacios en el universo lo explica así: todo se había tornado luz sobrenatural, serena y alegre. Había entonces surgido en una parte de la luz una tiniebla descendente que, espantosa y sombría, se esparce tortuosamente en forma de serpiente en lo que pude entrever. En la formación del universo vemos cómo ya hay toda una parte oscura que de alguna manera hace como una especie de viaje hacia lo inferior, ¿no? Que desciende. Y la tiniebla se transformó en una suerte de naturaleza húmeda que comenzó a agitarse de forma imposible de expresar, mientras exhalaba un vapor similar al que produce el fuego y a emitir una especie de ruido como un lamento indescriptible. Como sabéis, y lo vimos en el libro del Duat, el cielo, el vientre de Nut, el vientre de la diosa egipcia del cielo, tenía una forma de serpiente, ¿no? Es decir, y el viaje que hacía el sol por el cielo, por el vientre de Nut,
De hecho, un vientre uno piensa en un intestino, ¿no? Es decir, el intestino tiene forma de serpiente. De hecho, las tumbas de los faraones, ¿no? Es decir, donde estaba representado el libro del Duat, también tenían formas como de laberintos, de túneles, ¿no? Y en los túneles, en las paredes de los túneles, se pintaban las imágenes del más allá, que además aparecían infinidad de serpientes, ¿no? Es decir, pero es que en el cielo, en torno a la estrella polar, ahí la constelación del dragón, ¿no? Es decir, que es una serpiente celeste. Serpiente celeste que veremos tanto en todas las mitologías, ¿no? Es decir, en todas las mitologías antiguas. El dragón o la serpiente celeste es un símbolo común en la iconografía egipcia. Según Hermes, el universo surge de una tiniebla Como decía, el dragón o la serpiente celeste es un símbolo común en la iconografía egipcia. Según Hermes, el universo surge de una tiniebla. Se refiere al cosmos desde donde residen las almas. Es una tiniebla rodeada por un dragón que se muerde la cola y marca los límites de nuestro universo. El dragón forma un círculo símbolo del tiempo cíclico que rodea y aprisiona las almas en el mundo. El nous está más allá del tiempo. Es decir, el diagrama cosmológico tiene su límite, ¿vale? Alrededor nuestro, el límite, la delimitación la traza el círculo zodiacal, las 12 constelaciones zodiacales. Y esas 12 constelaciones zodiacales están representadas por un dragón, una serpiente que se muerde la cola. Es decir, y representan precisamente el tiempo cíclico. En realidad es una representación del tiempo. ¿Por qué? El Sol recorre, precisamente a lo largo del año, recorre las 12 constelaciones zodiacales. Y no solo el Sol, sino que todos estos planetas hacen el mismo recorrido. Recorren a lo largo de cada una en su tiempo, ¿no? Es decir, el Sol es el que lo realiza en 365 días, pero el resto de planetas, a una velocidad mayor o menor, recorren el mismo circuito, que es el círculo zodiacal, y que forma los límites de nuestro universo, ¿no? Según estas configuraciones herméticas. Aquí tenemos una representación del león, del tiempo, que tiene el axis mundi, el eje, y con ese eje va moviendo el tiempo. El león es el tiempo ilimitado porque es un tiempo circular, termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar. Nunca, es decir, podemos tomar una referencia, y normalmente la referencia que se toma es el punto vernal, o sea, los puntos de corte entre el horizonte celeste y el círculo zodiacal, que es la entrada del signo de Aries, es decir, el solsticio, el equinoccio, de primavera. El solsticio de verano, el momento más alto del Sol, del viaje del Sol; el solsticio de invierno en Capricornio, el momento más bajo del Sol; y el equinoccio de Libra, el equinoccio de otoño. Es decir, son los puntos de corte. Bien, aquí los tomamos como referencia, pero en realidad el que el tiempo empiece aquí, el año empiece aquí, o empiece aquí, o empiece aquí, es lo mismo, porque siempre todos los planetas están una y otra vez siguiendo por el mismo recorrido. Están recorriendo los límites del mandala, los límites de nuestro universo, ¿no? Es decir, sería el horizonte, digamos, nuestro horizonte, ¿no? Bueno, aquí tenéis una representación del hemisferio boreal, que son todas las constelaciones celestes. Aquí estaría la estrella polar. Entonces, todas las constelaciones que rodean la estrella polar. Vemos a la Osa Mayor, a la Osa Menor, en fin, ahora las iremos viendo un poco las más importantes, ¿no? Hoy los planetas, como os decía, viajan por el camino de 12 constelaciones del zodíaco. Este cinturón zodiacal es un círculo o ciclo identificado con la serpiente Uroboros. También es llamado Eón, el ciclo del eterno movimiento, el eterno retorno. Bien, por encima del zodíaco, en el hemisferio boreal, están las divinas constelaciones, desde Cáncer
desde Cáncer hasta Capricornio. Todo esto formaría el hemisferio superior, el hemisferio boreal. Y esta zona de aquí es el hemisferio inferior, el hemisferio austral. Esto de aquí es lo que ven los países, digamos, que están exactamente, los países que están al sur, ¿no? Que están por debajo del ecuador de la Tierra, ¿no? Es decir, ellos ven mejor las constelaciones del hemisferio austral que no las del boreal. Nosotros, como estamos en el norte, vemos sobre todo las constelaciones del hemisferio boreal, ¿no? Y por eso el centro del universo, es decir, está en el hemisferio boreal, pero en realidad es este punto de aquí y este punto de aquí, o sea, es decir, el norte y sur son, bueno, también es una configuración relativa, ¿no? Pues bien, Ofiuco, que es el serpentario, pisa a la constelación de Escorpio, domina la serpiente celeste. El serpentario, Ofiuco, es una representación de, creo que es Hércules con la hidra de Lerna, creo que es decir, es un hombre que sujeta una serpiente, que contiene una serpiente, ¿no? Hércules, la lira de Orfeo y el cisne son algunas de las constelaciones que están en el hemisferio boreal. Sobre la franja marina, que forman Cistis y Acuario, ¿no? Esta zona de aquí, por encima de esta zona, encontramos a la constelación de Andrómeda y por debajo del hemisferio, o sea, en el hemisferio austral, vemos al monstruo Cetos, que es el que, bueno, si conocéis el mito de Andrómeda, Andrómeda es atada a una piedra sacrificada para que un monstruo marino se la coma, ¿no? Y Perseo, con su Pegaso, que también es una constelación del mismo próxima a Andrómeda, que se acerca a liberar se acerca a liberar a Andrómeda. Cerca de Andrómeda también están los padres de Andrómeda, que son Cefeo y Casiopea. Sabéis que Casiopea es la reina que desafía en belleza a las diosas del Olimpo, y por eso las diosas del Olimpo condenan a Andrómeda bueno, obligan a sacrificar a Andrómeda, ¿no? Ya en el círculo polar, cerca de la estrella polar, encontramos a las dos osas, la osa mayor y la osa menor, que para los griegos estaban personificadas por las dos ninfas nodrizas que protegieron a Zeus en el mito de la gran lucha de los dioses olímpicos contra los titanes. Crono, el padre de Zeus, devoraba a sus hijos, ¿no? Es decir, Saturno devora a sus hijos, ¿no? Saturno y Júpiter, ¿no? Es decir, son Saturno y Zeus, ¿no? Crono y Zeus, ¿no? Es decir, Crono devoraba a sus hijos, y entonces, pues bueno, es decir, sabéis que la madre de Zeus esconde a Zeus en una cueva, ¿no? Y es cuidada por dos ninfas. Y en torno al eje, en torno al eje celeste, encontramos a la constelación del dragón. Este es el firmamento noético, el pensamiento que se piensa a sí mismo, o sea, está representado por todas estas constelaciones luminosas, divinas. Realiza su movimiento inteligible de forma circular y uniforme, porque tenéis que pensar que los planetas, cuando los astrónomos, o astrólogos, mejor dicho, ¿no? Es decir, en la antigüedad se llamaban astrólogos, miraban el cielo, lo que veían era unas estrellas que cambiaban de posición, a las que llamaron errantes o planetas, ¿no? Y unas estrellas que no cambiaban de posición, que siempre se movían, todas ellas iguales, ¿no? Es decir, por la noche veréis, ¿no?, que las estrellas van cambiando su posición, ¿no? Es decir, con respecto a latitudes y longitudes vais viendo que el cielo se mueve, ¿no? Es decir, y en una noche se mueve el cielo, y veréis que todas las estrellas se mueven al unísono. Esto era lo que los griegos en esto veían la representación del pensamiento divino, este movimiento uniforme de todo el cielo, ¿no? Es decir, esta danza perfecta
es decir, y sincronizada de las estrellas, ¿no? La contemplación del movimiento de las estrellas y las constelaciones es lo que Hermes llama el himno a Dios. Es decir, para ellos este movimiento de las estrellas era realmente un himno. Era un himno, el himno a Dios, ¿no? La rotación del firmamento es la actividad intelectual del Nus, es decir, el Nus, cuando se piensa a sí mismo, lo que entona es una armonía celeste, es una gran sinfonía, ¿no?, del movimiento de las estrellas, ¿no? Cuando este canto se dirige al mundo, es el canto del Logos. Entonces, ¿qué sucede? Que el Logos desciende al mundo para enseñar a los hombres el himno a Dios, el himno divino, ¿no? Es decir, el pensamiento divino, ¿no? Bien, en el hemisferio austral, ¿qué es lo que encontramos? La réplica oscura, las tinieblas húmedas, el mundo acuático que se encuentra por debajo de la línea de demarcación del zodíaco, el hemisferio austral. En la parte más septentrional del hemisferio austral vemos a Orión, los lebreles y la liebre, la nave Argo, pero también al centauro, al cuervo, la hidra de Lerna y el monstruo marino Cetus, que aparecen como como sombras oníricas por el horizonte marino, sobre todo a partir de los meses, o sea, sobre todo cuando se ven, o sea, este hemisferio, lo que podemos ver en el norte del hemisferio austral, ¿vale?, se puede contemplar durante los meses de otoño-invierno, ¿vale?, que es cuando el mito, por ejemplo, de Perséfone, ¿no?, cuando Perséfone descendía a los infiernos, ¿no? Es decir, es cuando en el cielo vemos aparecer los monstruos que están por debajo, digamos, del pensamiento racional, del pensamiento divino, ¿no? Es decir, es esa parte, digamos, sombría. Bien, en el universo hermético el Logos es la actividad creadora por excelencia, pero está íntimamente unida al Nous, su padre. Es decir, el que ordena el universo, el que separa un poco las aguas, es el Logos. Salió entonces desde la luz un Logos santo que alcanzó la naturaleza y un relámpago violento saltó hacia afuera. Desde la naturaleza húmeda hacia arriba, hacia las alturas. Un fuego que, aunque ligero y sutil, era al mismo tiempo activo. Bien, todas estas visiones es, digamos, la actividad creadora, separadora de las aguas superiores de las aguas inferiores, ¿no? Es decir, como la naturaleza húmeda relegada al hemisferio austral. Además, el aire que se había elevado hasta el fuego desde la tierra y el agua acompañaba el soplo de tal modo que aparecía suspendido de él. Por su parte, la tierra y el agua que permanecían debajo de ellos, de tal modo mezcladas que no se podía distinguir una de otra, se movían obedientes al lobo insuflado que les había alcanzado. Bueno, aquí lo que está explicando Hermes es cómo se configura todo el universo, ¿no? Es decir, todas esas constelaciones y todas esas estrellas que ascienden hacia la parte superior del universo y, empujadas por el aire y el fuego, ¿no? Es decir, los dos elementos volátiles, ¿no? Es decir, y esa naturaleza sombría, esas aguas oscuras donde residen los monstruos marinos, el agua y la tierra, que es empujada hacia la parte inferior del universo. De manera que las partes más densas del universo serán el agua y la tierra, y las partes más sutiles, el aire, el fuego y el éter, son las regiones digamos elevadas, ¿no? Poimandes me preguntó entonces: ¿has comprendido lo que significa esta visión? Aquí quiero subrayar la palabra visión, porque cuando Poimandres explica a Hermes cómo estaba configurado todo el universo, cómo fue la creación, no lo hace a través de un discurso filosófico, no lo hace a través de un discurso científico, sino lo hace a través de imágenes, de visiones, ¿no? Es decir, le transmite visiones. Por tanto, es muy importante ese aspecto de la visión, ¿no? de la contemplación, de la actividad contemplativa, ¿no? Por tanto, parece claro que el lenguaje hermético va dirigido ¿a qué? A la imaginación, no va dirigido a el pensamiento discursivo y racional. Es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Es decir,
porque lo que vamos a trabajar es con la imaginación. Es decir, lo que trabaja el hermetismo es la imaginación. Y cuando vimos el otro día las visiones de los gnósticos, eran visiones del cielo, ¿no? Es decir, cómo el descenso del vestido de luz del Cristo trastoca todo este universo y todas las potencias y todas las divinidades que se encuentran en el universo. Es decir, ¿has comprendido pues lo que significa esta visión? Escucha, si aquella luz soy yo, el Nus, tu Dios, el que existe antes de la naturaleza húmeda surgida de la oscuridad, y el Logos luminoso surgida del Nus es el Hijo de Dios. La luz original es el Nus, el Dios interior, y el Dios exterior, o sea, el Dios que está, el alma, o sea, la mente universal, el que existe antes de la naturaleza húmeda surgida de la oscuridad, y el luminoso Logos surgido del Nus es el Hijo de Dios. Este es el Logos hermético, esta es la palabra creadora, esta es el alma del mundo, ¿no? Es decir, la función del Logos es ordenar el cosmos. El Logos está completamente ligado al cosmos, separa los elementos, como veíamos en esa imagen, ¿no? Es decir, separa el fuego, los elementos volátiles, fuego y aire los hace elevar, y agua y tierra los hace descender. El Logos es la razón y la palabra por la que el cosmos ha cobrado vida. El cosmos es un animal, pues está dotado de alma. Todo este engranaje hay que verlo como un ser vivo. Para el griego era un ser vivo. Estábamos en el interior, en el vientre del alma. Y el alma, la palabra alma es animal, ¿de dónde viene? Se tiene un animal, ¿no? Tiene un ser animado, ¿no? Y por eso todo este universo estaba vivo. No era engranajes de esferas de cristal muertas, o no, era digamos el funcionamiento sutil, eso sí, ¿no? Es decir, de una gran dureza, eso sí, porque la sustancia etérica es cristalina, es diamantina, decían los griegos, es adamantina, ¿no? Es decir, es más fuerte que cualquier otro mineral, ¿no? Aquí viene un poco, y hablamos en alguna conferencia del trabajo que hicieron los maestros Rosacruces cuando hablaban de ese hombre nuevo que tenía que ser de diamante, ¿no? Es ese cuerpo búdico diamantino, ¿no? El diamante es la sustancia de la que está formada el alma del mundo, pero todo está lleno de vida. Bien, ahora vamos a ver, en esta parte de aquí nos vamos a otro texto hermético que se llama el cráter, la crátera, ¿vale? Que es la copa. La crátera, la primera mención a una crátera la encontramos en el Timeo de Platón. El demiurgo crea el alma del mundo dentro de una copa, de una gran vasija, la crátera. El demiurgo hizo la totalidad del cosmos, no con las manos, sino con el Logos. Eso también es muy importante, porque el Logos es la palabra. De manera que el universo, según el pensamiento griego, según el pensamiento egipcio, estaba creado por la palabra. Es decir, el Logos, o sea, es decir, el alma del mundo, eran sonidos, eran palabras, ¿no? Es decir, y aquí retomaremos la necesidad de, si queremos dinamizar o vitalizar un mandala, un espacio sagrado, un diagrama cosmológico, la única vía que tenemos para dinamizarlo es a través de la palabra. ¿Vale? Las palabras mágicas. Vimos el ritual gnóstico. La otra vez vimos como los gnósticos, a través de la palabra, de los nombres de los distintos arcontes, episcopos, los obispos de la luz, los vigilantes de la luz, ¿no? Los 24 vigilantes, ¿no? Es decir, como cada uno tiene un nombre, como para acercarse a ellos hay que invocar, hay que conocer el nombre, hay que conocer las palabras de paso, hay que conocer no exactamente, es decir, las palabras mágicas, ¿no? Y cada uno de los 24 vigilantes tiene sus nombres y tiene sus palabras mágicas, ¿no? Es decir, eso lo encontraremos también en la tradición oriental. Es decir,
Claro, cada divinidad en realidad es un mantra, ¿no? Es un mantra, es un sonido. De hecho, creamos ese mandala a través de ¿qué? De la invocación del nombre, de los sonidos. Por tanto, hay que recuperar los sonidos primigenios si queremos reproducir el mandala, si queremos reproducir el espacio sagrado. Porque es el Logos el que ha creado el universo, y porque ese cosmos que vamos a crear, ¿no? Es decir, es un cosmos de palabras, ¿no? Es decir, en el que es un cosmos vibrante, un cosmos vivo, ¿no? Piensa por ello que está presente, que existe eternamente, que creó todas las cosas, que es uno y único y que creó todos los seres por su propia voluntad. Pero si bien el creador Otad repartió entre todos los hombres el Logos, no hizo lo mismo con el Nous. No todos los seres humanos están dotados del Nous. El espíritu, la mente universal, es algo que el ser humano tiene que conquistar. ¿Y cómo hizo entonces? ¿Por qué no concedió Dios el Nous a todos los hombres? Dice Hermes, porque quiso, hijo mío, que el Nous se asentara entre las almas como recompensa. ¿Y dónde lo emplazó, Padre? Y aquí viene una imagen que encontraremos de nuevo en la Edad Media en todo el mito griálico, que es: llenó el Nous una gran crátera, una gran vasija, ¿no? Y envió a esta al mundo. La palabra Graal o crátera tiene una fonética bastante próxima. Y pensad que cráter, la palabra cráter, que es volcán, es decir, la crátera y el volcán son dos ideas comunes, es decir, porque en la crátera el demiurgo crea el alma a partir del fuego. Llenó con el Nous una gran crátera, el fuego del pensamiento, y lo envió a este mundo acompañada de un heraldo que tenía la misión de proclamar a los corazones de los hombres estas palabras: bautízate en esta crátera, en una crátera de fuego. Tú que puedes hacerlo, tú que confías en que retornarás junto al que la ha enviado y sabes por qué has nacido. Es decir, sin ese baño de fuego no podemos despertar el Nous. El alma tiene que ser purificada por el fuego. Aquí es uno de los principios alquímicos por excelencia y que llevó, dicen, a Empédocles a lanzarse dentro del cráter de Etna, ¿no? Es decir, que parece que Empédocles murió saltando dentro del volcán. El Etna, si tenéis ocasión, además de que en el Etna, bueno, en Sicilia se encuentra la cuna de nuestra civilización, órfico-pitagórica, ¿cómo se dice esto? Neoplatónica, en fin, se encuentra en Sicilia, ¿no? Es decir, el Etna tal vez sea la representación más clara, ¿no? Es decir, de la crátera, de ese espacio donde Dios creó al alma del mundo y a las almas particulares, es decir, a cada una de esas llamas de esa alma universal que llevamos nosotros, ¿no? Aquellos que comprendieron la llamada y se bautizaron en el Nous participaron de la gnosis y se convirtieron así en hombres perfectos dotados de Nous. Esto es en el tratado cuarto del Corpus Hermeticum, que lleva por título La crátera. Después Hermes Trismegisto nos dice: el hombre dotado de Nous, el hombre que ha purificado su cuerpo y su alma con el fuego del Nous, que se reconozca a sí mismo, es decir, que se conozca a sí mismo. Esto es lo que decía el oráculo de Delfos, Gnosis Auton, ¿no? Es decir, conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, pues una vez que hemos inflamado y purificado el alma, entonces podemos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, podemos conocer esa esencia profunda, ¿no? Es decir, que es el alma universal, ¿no? El pensamiento universal. El hombre ha de unir ahora el Nous al Logos, la inteligencia del corazón con la razón. La razón, el Logos, es la inteligencia cerebral excéntrica, se encuentra en la cabeza, pues se encuentra en la cabeza y como centro de conciencia excéntrico es bipolar. Es decir, estos dos hemisferios, austral y boreal, se dan en la medida que estamos hablando de algo que no se encuentra en el centro, que está excéntrico. Pero en el centro se encuentra el Sol,
el pensamiento divino, ¿no? Es decir, tiene su réplica en la parte opuesta de los órganos del sistema metabólico y reproductor. En el hombre, ¿cómo se daría? La cabeza, ahí estaría el logos, y en el sistema metabólico, allí estaría el subconsciente, el hemisferio austral del ser humano. Esto cuando dice, bueno, hombre, conócete a ti mismo, descubre que tú eres un universo. Por tanto, inflama, purifica tu alma de las pasiones del alma, ¿no? Es decir, y podrás conocer, entrar de alguna manera no solo a las luces de la razón, sino también en ese páramo oscuro que es el subconsciente. Debemos, con el alma purificada, digamos, sumergirnos en ese ser onírico, en ese ser oscuro, ¿no? Que es el subconsciente. Y en esta línea hemos trabajado y trabaja Occidente de una forma un tanto inconsciente, ¿no? Es decir, pero la ciencia misma ha llegado a través de la psicología, ¿no? Es decir, a estudiar incluso las configuraciones, ¿no? Digamos, del subconsciente, ¿no? Y encontrar, y aquí me voy a la psicología analítica, ¿no? Es decir, encontrar todas esas imágenes arquetípicas que están en el cielo, pero que también están grabadas a fuego en el alma humana, ¿no? Es decir, que es toda esos arquetipos del inconsciente colectivo que residen en todo ser humano, ¿no? Los elementos tierra y agua son el cuerpo y sus fluidos. Luego el neuma, o el aliento vital, que se corresponde con el elemento aire y que impulsa el alma hacia las esferas neumáticas del cielo empujada por los vientos, ¿no? Es decir, de hecho, podemos ver también esta esfera, la esfera de la Tierra, podemos verla como dividida en dos partes. En la parte, digamos, de la Tierra sólida, ¿no? El agua y la tierra, las montañas, los océanos, etcétera, ¿no? Es decir, y luego una esfera superior donde se encuentra la atmósfera, es decir, el aire, los vientos, ¿no? Es decir, los vientos que, es decir, los cuatro vientos que hablaban los griegos, ¿no? El viento que viene del norte, el viento que viene del sur, el viento que viene del este y el que viene del oeste. Y luego, rodeando esta esfera de los vientos, de los cuatro vientos, estaría la esfera de fuego. Esto también lo podéis ver cuando miráis un mandala, un yantra y demás. Es decir, en las representaciones orientales veréis cómo, es decir, los límites del mandala lo forman círculos de fuego y de viento, ¿no? Es decir, y tras atravesar la esfera de fuego, es decir, es como el alma, cuando el cuerpo y los líquidos se quedan en la tierra, se disuelven por la muerte, el alma se separa, atraviesa, empujada por el spiritus, el flatus, el neuma, el viento, ¿no? Es decir, los vientos empujan el alma hacia el cielo y atraviesa la esfera de fuego. Y una vez atravesado la esfera de fuego, puede entrar a hacer el viaje por las estrellas. Primero por los círculos de las errantes, de los planetas, hasta llegar al cielo, a la mente universal. Y aquí es leer este fragmento porque es realmente bello y nos permite comprender cómo es posible esto, ¿no? Es decir, y aquí esto es una apelación a la imaginación. Es decir, Hermes tiene muy claro que la única posibilidad, o sea, solo podemos realizar este viaje si somos capaces de igualarnos, asemejarnos a la divinidad. Y la única herramienta que tenemos para asemejarnos a la divinidad es la imaginación. Y nos dice, si puedes igualarte a Dios, si no puedes igualarte a Dios, no puedes comprenderlo, pues solo lo semejante comprende a lo semejante. Crece hasta ser de una grandeza inmensa, sobrepasa todos los cuerpos, elévate por encima de todos los tiempos, transfórmate en eternidad. Esto es una meditación. El meditador realiza esta meditación. Se sobredimensiona y después se transforma en cosa bien pequeña, ¿no? Es decir, entonces comprenderás a Dios. Imprégnate con el pensamiento de que para ti nada es imposible. Considérate como inmortal y capaz de comprenderlo todo, las artes, las ciencias y la naturaleza de todo lo que vive. Es decir,
ánimo valiente, es decir, lo podemos entender todo. Sube más alto que toda altura, desciende más bajo que toda profundidad, reúne en ti las sensaciones de todo lo creado. Y ojo, no solo hay que imaginar, hay que reunir en ti las sensaciones, hay que sentirlo también. Reúne en ti las sensaciones de todo lo creado, del fuego y del agua, de lo seco y lo húmedo. Imagina que estás en todas partes al mismo tiempo, sobre la tierra, en el mar, en el aire, que aún no ha sido creado, que estás en el seno materno, que eres adolescente, anciano, que estás muerto y más allá de la muerte. Si puedes abarcar todo eso a la vez en tu conciencia, tiempo, lugares, acontecimientos, calidades, cantidades, entonces comprenderás a Dios. Y ese Dios es la mente universal, la mente que lo comprende todo. Este es el diálogo 11 del Corpus Hermético. Esa palabra conciencia es como que había una palabra que se ubicaba en conciencia, o es la traducción de... No, los griegos no utilizaban esa palabra tan claramente, ¿no? No, es muy probable que lo que dijera, ahora no tengo el texto griego, pero lo que diga es que pudiera retener eso en tu alma, en la psique. Así que es muy probable, no lo sé, tendría que verlo porque los griegos utilizaban una palabra que ahora no recuerdo cuál era, pero que bueno, que te podía tener esa interpretación, pero a mí me parece que es un concepto más evolucionado de conciencia, o sea, más actual. Felizmente me has enseñado Onús, y esto ya es del Poimandres, como yo quería todas estas cosas. Háblame ahora además de cómo tiene lugar la ascensión del hombre. Es decir, ya hemos visto que el alma ha atravesado, ha abandonado lo pesado, el cuerpo y los líquidos, los ha dejado en la tierra, ha atravesado la atmósfera y se ha elevado y ha podido, gracias a la purificación por el fuego, a traspasar la esfera del fuego. Dice, ahora Hermes le explica cómo puede romper la oprimente armadura de las esferas. Es decir, esto le llamaban los griegos la eimarmené, el destino. Y la eimarmené era, es decir, nuestro destino estaba condicionado por los astros. En tanto no purifiquemos las pasiones que rigen los signos de los planetas, las esferas planetarias, en tanto no purifiquemos esas pasiones, estaremos siempre atados a este mundo, estaremos siempre atados a la armadura de las esferas, ¿no? Bueno, en primer lugar, dice Poimandres, el alma debe abandonar el cuerpo, los elementos, la tierra y el agua, solo así el neumas, impulsado por los vientos, puede alcanzar el círculo celeste de fuego. Y tras cruzar la frontera ígnea, comienza las 7 purificaciones en las armonías celestes del éter. En cada purificación abandona un vestido anímico para llegar por la puerta de Capricornio a la naturaleza autoádica como pura potencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alma entonces tiene que atravesar todas estas esferas y a través de la puerta de Capricornio, que es la puerta más baja, la que está más cerca del cielo, ¿no?, entrar por la puerta de Capricornio en la esfera, en la octava esfera, la esfera de las estrellas fijas, donde, como os decía, se encuentran las estrellas, las almas que cantan los himnos a Dios. ¿Cómo hace este viaje? O sea, ¿cómo hace esta purificación? Esto es una catarsis que tiene 7 etapas. En la esfera de la luna, el alma abandona todo lo que le hace aumentar y disminuir. En la esfera de Mercurio se purifica de las maquinaciones y los engaños. En la esfera de Venus se purifica del deseo. En la esfera del Sol se purifica de la ambición. En la esfera de Marte se purifica de la audacia impía y la temeridad desvergonzada. En la esfera de Júpiter deja el instinto de posesión de riquezas ya inútiles. Y en la esfera de Saturno destruye toda la mentira e ilusión.
Este es el viaje, digamos, la catarsis, la palabra cátaro, catarsis viene de, quiere decir pureza, purificación. Entonces, claro, lo que hace el cátaro es purificarse, darse este baño de estrellas, ¿no? Purificarse de estas pasiones, de estos aspectos de alguna manera, de estos aspectos inferiores astrales, ¿no? Es decir, de esta astralidad impía, esta astralidad impura, ¿no? Esta astralidad que le mantiene unido a la esfera, a las esferas inferiores, ¿no? Que le mantiene unido a la tierra, para que convertirse en ligera. Cuando el alma ha hecho todo ese viaje, ha hecho toda esa purificación, es de una extrema sutilidad, y es a través de la potencia del pensamiento que puede entrar en la naturaleza ordoádica. Llega así a la puerta de Capricornio, por donde se dice que las almas ya inmortales, desprovistas de todo el lazo temporal, entran de todo el lazo temporal y del destino, entran en la esfera celeste, la naturaleza ordoádica, en la octava esfera, y cantan himnos de alabanza a Dios por medio de sus propias potencias. Después de haber aprendido todas estas cosas, Hermes debe llevar la palabra, el logos de Dios, a los hombres y guiarles para su salvación. ¿Vale? Pues aquí, de alguna manera, vemos cómo esto, ¿no? Es decir, Hermes ha purificado, es decir, el alma ha purificado todas sus pasiones bajas y entra en la naturaleza ordoádica, y con la obra cumplida, ¿no? Entonces ya al final, cuando Hermes ya ha hecho todo su trabajo de purificación, entonces Hermes canta en la tierra el himno de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque conoce la armonía de las esferas, porque conoce los cantos del pensamiento puro, ¿no? Porque conoce digamos, el pensamiento que se piensa a sí mismo, porque conoce a la mente universal, ¿no? Es decir, y entonces canta este himno de alabanza a Dios, el Padre, que dice así: en cuanto a mí, inscribí en mí mismo los dones benéficos de Poimandres, y estando colmado por ellos, una alegría suprema descendió sobre mí. Pues el sueño del cuerpo se había vuelto la lucidez del alma. El sueño del cuerpo se ha vuelto la lucidez del alma. Ya no hay sombras subconscientes, ¿vale? Todo lo oscuro ha salido a la luz. El silencio, la oclusión de los ojos, la contemplación verdadera. El silencio, una gestación del bien. La enunciación del logos, es decir, el explicar la palabra divina, la obra fructífera de la salvación, es decir, el explicarla, dar la enseñanza de la liberación, se ha transformado en realmente la obra fructífera de salvación, el llevar a los demás, a sus semejantes, a los hombres, este mensaje de luz, este mensaje de salvación, este mensaje de purificación, es la obra fructífera de salvación. Todo esto me ha llegado porque he recibido del Nous, es decir, de Poimandres, el logos que se basta a sí mismo. Es decir, aquí ha unido a Poimandres, al Nous, a la mente, lo ha unido al logos. Y su palabra ya no es la palabra vana, la palabra de aquellos hombres que carecen de Nous. Es la palabra de la verdad, es la palabra del logos, ¿vale? Es la palabra universal, ¿no? Es decir, la palabra perdida que dirían los masones, ¿no? Es decir, es esa palabra poderosa, ¿no? Es decir, hay un texto de Hermes Trismegistos que dice que en el que el rey Amón le dice a Hermes, al dios Hermes, que le trae la escritura y que le trae las palabras, ¿no? Dice: cuidado cuando reveles, o sea, dice, no traduzcas mis discursos, los discursos griegos, egipcios, no los traduzcas al griego, porque dice, porque las palabras egipcias llevan la fuerza de aquello que expresan. La lengua egipcia era una lengua sagrada, en la cual cuando la persona era consciente de que cuando emitía una palabra estaba invocando, estaba llamando a aquello, era una fuerza mágica y creadora. Esto es en lo que tiene que devenir de nuevo la palabra humana, ¿no? Es decir, a través del contacto con el Nous, con la inteligencia, con la mente divina, la palabra debe tornarse de nuevo en la palabra creadora.
en la palabra de verdad, en la palabra de la mente divina, ¿no? La expresión del pensamiento divino, ¿no? Como diría un budista, ¿no? El Dharma, la explicación del Dharma, ¿no? Todo esto me ha llegado porque he recibido de Minús, es decir, de Poimandres, el logos que se basta a sí mismo. Así es como ahora estoy lleno del aliento divino de la verdad. Así dirijo con todas mis fuerzas y con todo mi alma este himno de alabanza a Dios el Padre. Y aquí empieza el himno de alabanza, que dice, y esto había una canción, le habían puesto música, la música de esta de el coro de Finlandia, habían puesto bueno, a ver si lo rescato y podemos sí, porque debe ser precioso. Sí. Calma, un día pasaré la partitura sí. Y es muy maco. Santo es Dios, el Padre de todas las cosas. Santo es Dios cuya voluntad se realiza por sus propios poderes. Santo es Dios que quiere ser conocido y es conocido por los que le pertenecen. Santo eres tú que por el Logos has creado todo lo que existe. Santo eres tú a cuya imagen ha sido creado el cosmos. Santo eres tú a quien la naturaleza no ha formado. Santo eres tú que eres más poderoso que todas las potencias. Santo eres tú que eres superior a todo lo que existe. Santo eres tú que te elevas por encima de toda alabanza. Acepta las puras ofrendas que el Logos ha suscitado en mi alma y mi corazón vuelto hacia ti, oh inexpresable, oh indecible, cuyo nombre solo puede expresar el silencio. Oye mi ruego de no ser separado jamás de la gnosis. Inclínate hacia mí y lléname con tu fuerza. Por esta gracia aportaré la luz a los de mi raza que están en la ignorancia, mis hermanos, tus hijos. Sí, creo y testimonio, voy hacia la vida y la luz. Alabado seas, oh Padre. El hombre que está en ti quiere santificarse contigo. Tú le has concedido este poder. Bueno, pues això és... Yo creo que merece hoy, de verdad, un silencio enriquecedor, una meditación, aunque sea de 5 minutos antes de que quien quiera pueda hacer las preguntas que quiera, pero es que ha sido pero más enriquecedor. Te lo puedo decir que no hay palabras, las palabras no pueden decir lo que se ha sentido. Muchas gracias, Joan. Que no quiero decir nada porque tengo unas ganas de oírlo, porque estamos con unas ganas y además con el dibujo que ya nos ha hecho aquí. Bueno, luego sabéis que cuando termine podéis hacer las preguntas que creáis convenientes. Os hemos dado también papel para que os lo podáis apuntar, que luego no nos quedemos diciendo, ay, que era lo que me había quedado que no sabía muy bien. Y no quiero en este momento pues enrollarme, que sería la palabra, para que no se haga tarde, porque hemos dado 10 minutos de aquello que dicen de gentileza, y las personas que han venido a la hora pues tampoco él ha venido buscando tiempo de donde no lo tiene, que todavía se lo agradecemos mucho más. Nos gustaría que pudieras estar mucho más con nosotros, pero lo que nos das es fantástico, o sea que muchas gracias. Ya puedes empezar. Bueno, pues nada, muchas gracias
por la invitación a poder seguir tratando sobre el Círculo de la Sabiduría. El Círculo de la Sabiduría, en el Círculo de la Sabiduría vimos el viaje del alma, como explicaba Marcel, por el vientre de la diosa Nut, tal como lo explica el libro del Duat. Después hicimos un segundo viaje por los cielos, digamos, que, bueno, cuando tratamos el tema de los libros secretos de los gnósticos, no sé si os acordaréis, y hicimos un poco una representación del pleroma, del mandala, de una especie de mandala que utilizaban los gnósticos, y que era un espacio donde habían 24 vigilantes y se llegaba al núcleo. Es decir, hicimos un poco este viaje siguiendo un poco la ruta que marcaba. Buenas tardes. Vamos a seguir dentro del ciclo de conferencias que nos ha estado haciendo desde el curso pasado Joan Almirall, que le llamó el Círculo de Sabiduría. Estuvimos viendo en el primero, ¿os acordáis?, en la etapa en que estábamos con todo lo que era del mundo egipcio, cómo se iba por la parte de la noche, por decirlo de alguna manera, después de la muerte, cómo volvía con Osiris. Bueno, quien no lo haya podido ver, sabéis que se grabó, y por lo tanto, buscando en el enlace que tenemos, Joan Almirall, señora, podéis tenerlo también. En este caso, concretamente, nos habla del viaje del alma con las esferas según Hermes y Mefisto. O sea, al norte, o sea, al sur de la China y al norte de la India. Y ahí muchas imágenes fueron recibidas por los budistas de la escuela Mahayana. Y de ahí surgirán mezclas muy interesantes. Por eso me parecía importante, ¿no?, tener un poco, ver un poco cómo se configura el diagrama cosmológico. En el viaje del alma por las esferas del hermetismo hay un texto que es fundamental, que es el Poimandres. El Corpus Hermeticum son distintos libros, distintos textos atribuidos a un autor misterioso, que es más bien la encarnación de una casta sacerdotal, de una escuela de sacerdotes, la escuela de sacerdotes de Tot Hermes, y bueno, se personifica y a él se le atribuyen toda una serie de libros. Estos libros están muy influenciados por la filosofía de Platón. Y entonces recoge el diagrama de Platón y de Aristóteles, es decir, el diagrama que presenta Platón en el Timeo y que después reelabora Aristóteles entre otros textos en la metafísica. Por tanto, el esquema es un esquema platónico, o sea, el esquema del diagrama cosmológico, la visión, la representación del cielo, está inspirada en Platón. Y curiosamente también en Platón, en el Timeos, nos explica cómo el alma hace un viaje a través de las esferas celestes. Aquí os he hecho un poco la representación del diagrama. Esto lo iremos viendo cuando presentemos diagramas cosmológicos o hablemos de la mandala del Oriente. Hemos de comprender, profundizar y comprender un poco el sentido del mandala del Oriente
es importante ver cómo se usaron los diagramas cosmológicos en Occidente, porque son estos diagramas cosmológicos los que viajarán a Oriente y se transformarán en Oriente, y lo harán de la mano de grupos como fueron los gnósticos y los maniqueos cuando fueron perseguidos en el imperio romano, ¿no? Es decir, el imperio cristianizado. Gnósticos y maniqueos hicieron un viaje a través de Persia y llegaron hasta la India. Y en la India, ¿qué se encontraron? Se encontraron a los budistas. Y a partir de aquí, el maniqueísmo y el budismo se encontró muchos puntos concomitantes, ¿no? Y bueno, es decir, surgió una nueva propuesta, una nueva fórmula, ¿no? Es decir, y esa fórmula es el tantra budista. Y bueno, los próximos diagramas cosmológicos que veremos serán los diagramas maniqueos y los diagramas neoplatónicos. Es decir, con esto nos quedará bastante la visión del universo que tenían los antiguos griegos, ¿no? Y los movimientos que surgieron de alguna manera del entorno de la cultura helenística, ¿no? El diagrama maniqueo veremos que está muy influenciado por la cultura persa. Y curiosamente, pues bueno, es decir, lo que os decía, ¿no? Es decir, de los maniqueos, los maniqueos atravesaron toda Persia y llegaron al norte. Estaban los libros de los gnósticos egipcios, ¿no? Y entonces, en aquel día también os comenté o hablamos un poco de que, claro, habíamos hecho un poco un salto y nos había faltado un elemento, una parte, que era precisamente el hermetismo. Tal vez lo que hubiéramos tenido que hacer era ver primero el hermetismo y después el diagrama gnóstico, y yo me adelanté. Lo que sucede es que el diagrama gnóstico el diagrama gnóstico se parece mucho más al libro del Duat, curiosamente, que un poco esta cosmología que veréis. Esta charla, esta conferencia o esta presentación la hicimos ya en las jornadas ibéricas, cuando hablábamos un poco del corpus hermeticum, del hermetismo y demás, ¿no? Y hablar un poco del hermetismo filosófico, que es un hermetismo muy cosmológico. La filosofía antigua, uno de los temas esenciales de la filosofía antigua, de la filosofía griega, era precisamente cómo estaba, es decir, la explicación de cómo estaba, cómo era el universo, ¿no? Bueno, esta charla tal cual como está ya grabada incluso, o sea que la habéis podido ver en los vídeos de las jornadas ibéricas. Lo que pasa es que a mí me parece esencial introducirla, o aunque sea volver sobre ello. Os diré por qué. Vamos a ver, nos vamos a acercar progresivamente hacia el uso del mandala, es decir, del mandala en Oriente. Entonces, para llegar al